In this video we are going to learn the present simple of the verb to be, but the interrogative form. Bueno chicos, ¿qué tal estáis? En este vídeo vamos a hablar sobre el present simple del verbo to be en la forma interrogativa. We have already learned about the present simple of the verb to be in the affirmative and negative forms, right? Yes. But now we have to start with the interrogative form. Bueno, ya hemos aprendido sobre la forma afirmativa y negativa del verbo to be. Ahora ya tenemos que empezar con la forma interrogativa. And it is very simple, you will see. Es muy sencillo, ya veréis. So, first of all, we have to learn how to use the interrogative form with each personal pronoun. Lo primero de todo tenemos que aprender cómo se utiliza la forma interrogativa con cada pronombre personal. So, let's start. I want to ask you something. Quiero preguntaros algo antes. ¿Cómo creéis que se hará? Porque seguro que todos sabéis que en inglés no se utilizan dos signos de interrogación, ¿verdad? ¿Alguien lo sabía? ¿Cuál de los dos no se utiliza en inglés? No se utiliza el primero. Muy bien. En inglés no se utiliza el primer signo de interrogación. ¿Y por qué quiero destacar esto antes de empezar? Porque quiero que le deis sentido a la forma interrogativa. Si no hay signo de interrogación al comienzo, cuando estuvierais leyendo, o un inglés estuviera leyendo un libro, ¿cómo sabría que comienza una pregunta? ¿Cómo sabría que tiene que hacer una pregunta en su cabeza, ¿no? Una entonación de pregunta, si no hay signo de interrogación? Nosotros lo hacemos porque nada más llegar al comienzo de la frase vemos ese signo, pero si no, ¿ellos qué hacen? ¿Esperar hasta el final de la frase? Y si es muy larga, ¿qué tendría que hacer? ¿Volver a leerla, pero dándole un sentido de pregunta? No, ¿verdad? No tiene mucha lógica. Obviamente buscan otra forma de que el lector o el oyente se dé cuenta de que está comenzando una pregunta. Y esa forma es utilizando una palabra al comienzo de la frase que determine ese comienzo de pregunta. En el caso del verbo to be, esa palabra va a ser el verbo. El verbo es el que nos va a funcionar como signo de interrogación de comienzo. Vamos a sustituirlo por el verbo. Y por lo tanto va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a tener que hacer es alterar el orden de pronombre personal y verbo. ¿Qué es lo que ocurrirá ahora? Que pondremos delante el verbo y el pronombre personal que solía ir aquí delante irá detrás. Vamos a verlo ahora. El verbo, ¿cómo sería? Am, ¿verdad? En el primer caso. Y el pronombre personal, I. Y ya está, ya hemos preguntado. Este es nuestro signo de interrogación y aquí ya está la frase. Am I? Pregunta. ¿Cómo será en el siguiente caso? Pues muy sencillo, simplemente volvemos a intercalar el orden. Are you? En el siguiente sería is he, o is she, or is it. ¿Lo vemos? Simplemente estamos utilizando el verbo como signo de interrogación al comienzo. Ahora vamos a ir al siguiente. Are we? Are you? Y por último, are they? ¿Lo veis? Muy fácil, ¿verdad? Simplemente lo que hemos hecho es intercalar el orden. Antes estaba pronombre personal más el verbo y ahora aquí, para que lo veamos mejor, ahora lo que tenemos es el pronombre personal pasa aquí
y el verbo que estaba a continuación pasa al comienzo haciendo, nos acordaremos, de signo de interrogación, que es el que va a desaparecer. ¿Sí? ¿Lo recordaremos así? A ver si os ayuda. Y luego ya, ti, 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 y el signo de interrogación final. ¿Bien? Bueno, vamos a ver ahora que cuando preguntamos con el verbo to be, solemos hacer determinados tipos de preguntas a veces que van enfocados a qué, dónde, cuándo, quién, por qué, ¿verdad? Seguro que hacéis preguntas de esas. Por ejemplo, ¿qué quieres hoy para comer? ¿Quién es tu amigo? ¿Dónde estabas anoche? Vamos a ver si se me ocurre otra. ¿Por qué eres tan alto? ¿No? Por ejemplo. Así que con el verbo to be muchas veces utilizamos una serie de preguntas que en inglés, fijaros cómo se les llama. WH questions. Esto significa preguntas de W, que es WH, preguntas de WH. ¿Por qué les llaman así? Pues ahora lo vais a ver. Esas palabritas que comienzan las preguntas son what, where, when, who, why y how. Creo que no me dejo ninguna. ¿En qué coinciden todas menos una? En la WH, en la WH, y por eso se les llama WH questions. Tiene sentido, ¿verdad? Y así nos acordamos para cuando lo escribamos. La única que cambia es el how, que es el rarito. Ya está. Ahora, vamos a ver lo que significa cada una, para que os lo apuntéis, aunque lo tenéis en el esquema del present simple que os he dado. What significaría ¿qué? Where sería ¿dónde? When sería ¿cuándo? Who sería ¿quién? Why sería ¿por qué? Y how sería ¿cómo? Atención con la pronunciación, sobre todo entre who y how, que a veces nos lía un poquito. Voy a repetirlos otra vez para que los repaséis. Repeat after me, repetir después de mí. Serían, voy a ponerme aquí mejor. What, where, when, who, why, how. ¿Sí? Bueno, entonces, estas son nuestras WH questions. Ahora, dentro de how, vamos a poner dos casos que se construyen con esta WH question, pero que son un poquito más específicos para que los conozcáis ya. Serían how much, que lo solemos utilizar cuando preguntamos por dinero, en plan de how much it cost, cuánto cuesta, o sea, significaría como un cuánto, ¿no? De cantidad de dinero. Y luego otra que sería how many, que how many sería cuántos, pero por ejemplo, how many pens are there, cuántos bolígrafos hay, y ya está. Bueno, más que nada para que lo tengáis en cuenta por si los queréis utilizar. Ahora, vamos a ver entonces algún ejemplo de present simple with the verb to be in interrogative form using the WH questions. Entonces, algún ejemplo del present simple, del verbo to be en forma interrogativa, usando las WH questions. Y me he apuntado por aquí algunos. Por ejemplo, ya que estábamos antes con las introductions, las preguntas de presentación, vamos a ver cómo serían pues, esas preguntas, ¿no? Yo podría preguntarle a alguien, What's your name?
pasado aquí que pongo what's your name con un apóstrofe S? ¿Qué significa ese apóstrofe S? Igual alguien puede deducirlo, ¿verdad? Este apóstrofe S. ¿Qué significaría? Pues como necesitamos un verbo, lo que significa justamente eso, el verbo, ¿cómo se hacía la forma interrogativa cuando estamos hablando de tercera persona del singular? Is it, ¿verdad? Your name podría ser sustituido por it. Estás preguntando por algo, una cosa, en singular, por tu nombre, no por varios nombres. Por lo tanto, tenemos que pensar tercera persona del singular. It se pone delante el is. Is it? ¿Cómo formaremos entonces con la WH question? Pues pondremos WH question más el verbo más el sujeto, o en este caso el pronombre personal, lo que sobre y el interrogante. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues simplemente a la forma del interrogativo, que era con el orden cambiado, le hemos añadido delante el ¿qué? La WH question y ya está, así de sencillo. Y con eso podemos ya construir frases en las que preguntemos el qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, simplemente añadiéndolo delante. Vamos a seguir comprobándolo. Como podemos añadirlo delante, y nos encanta lo de contraer aquí las palabras, pues ¿qué es lo que han hecho? Contraer las palabras. En vez de poner what is, lo han unido en what's. Y es lo mismo, significa exactamente lo mismo. Podéis utilizarlo de las dos formas. Así que, what's your name sería ¿cómo te llamas? Otra pregunta que podríamos hacer en una introduction sería how old are you? How old are you? ¿Qué significa how old? Es que el how tiene muchas variantes. Venga, vamos a añadírsela que antes no la hemos puesto. How old significa algo así como ¿cuánto de viejo? ¿Cómo de viejo tú eres? How old? Porque old es viejo. Por lo tanto, tú lo que estás preguntando aquí es qué edad tienes, qué años tienes, pero en inglés en verdad se traduciría como ¿cuánto de viejo tú eres? O eres tú, ¿no? Vemos que simplemente hemos puesto delante la WH question, luego el verbo y el pronombre personal, igual que aquí, are you. ¿Sí? ¿Claro? Ok. Vamos a seguir. La siguiente que os quiero poner es ¿cómo estás? How are you? Que os digo muchas veces cuando empezamos los vídeos. Hello guys, how are you? Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo hemos construido? Con la WH question, seguido del verbo to be y del pronombre personal. Otra más, utilizando el where. Where are you from? Esto significa ¿de dónde eres? Where are you from? Otra diferente sería when is your birthday? Esto significa ¿cuándo? When, ¿cuándo es tu cumpleaños? Otra sería, por ejemplo, why are you here? ¿Por qué estás aquí? Y por último, os he puesto una que es who is your friend? Si conocéis a alguien que va con otra persona, le preguntáis ¿quién es tu amigo? ¿Sí? ¿Lo vemos? Distintos ejemplos utilizando todas las WH question para que ahora os los repaséis, os aprendáis las WH questions, os aprendéis también cómo se construye la forma interrogativa y hagáis vuestros propios ejemplos. ¿Vale? Bueno, pues ahora, let's study, practice, repeat, write, and memorize. You have to learn it by heart. Okay, good luck and see you tomorrow.